Sí. Paco, una pregunta. ¿Tú percibes que Andrés y sus hijos son parte de esta sociedad de No creo. Huachicol? Estoy seguro. Los grandes negocios, los negocios jugosos que se llevan a cabo en el país, tienen el visto bueno del presidente de la República. Eso no lo dije yo, lo No, dijo él. él lo dijo. Yo veía que ese dinero lo estaban compartiendo con los grupos criminales y que era muy delicado, al grado que en ese momento estábamos en una explanada de Pemex, porque ahí fue la rueda de prensa, y le señalé, oiga, presidente, fíjese que en esa explanada, precisamente, ahí depositamos los 30 tanques de gasolinas que confiscamos, que ya pusimos a disposición. Como que no le puso mucho interés, le molestó que le haya yo señalado. Ya a través del tiempo nos dimos cuenta por qué. Pues que resulta que le descubrí, hice público, señalé y denuncié ante la Fiscalía General de la República una operación de corrupción y la red criminal probablemente más grande que se haya tenido en la historia de nuestro país. Y me refiero al huachicol Paco. fiscal. Este es, sin temor a equivocarme, la red de complicidad y de corrupción política más grande de la historia de nuestro país. Entonces, yo lo que te puedo decir, Carlos, es que no hay forma que esto se pudo haber llevado a cabo sin el consentimiento del presidente. Cuando decías, oye, ¿cómo estuvo el tema del huachicol y que se llevó a cabo un proceso de elección en el 2022? Efectivamente, ahí fue el cambio de gobierno. Más hay que recordar primero que nada que yo no era el candidato, yo era el gobernador. Se llevó a cabo un proceso, la elección. Sin embargo, ya había un antecedente muy claro, que el gobierno junto con Morena y diferentes liderazgos, bandidos, porque eso es lo que son, de Morena, iniciaron con el huachicol fiscal en noviembre del 2019 a través de la Secretaría de Finanzas en comunicación, y hay que señalarlo, con Hacienda Federal. Se llevó a cabo un operativo donde detectamos que estaban pasando trailers con combustibles, con hidrocarburos, con gasolinas, diésel, en pocas palabras, de contrabando. Se detuvieron cerca de 30 trailers, el equivalente a 500,000 litros de diéseles y gasolinas que no podían ellos demostrar el ingreso legal a territorio nacional. Eso fue en una de las carreteras de Tamaulipas, porque así lo prevé la Ley de Coordinación Fiscal, donde permitía que los estados, en coordinación con la autorización de la Federación, en base a la Ley de Coordinación Fiscal, podríamos hacer estos operativos, y se detuvieron, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, y ahí, Carlos, nos dimos cuenta de cómo estaba empezando a operar el huachicol fiscal, todo operado desde el nivel central, a través de las aduanas, en este caso de Reynosa, puestos de acuerdo con el gobierno, pues prácticamente todo el gobierno federal se puso a disposición de la Fiscalía General de la República. Y fíjate lo que pasó meses después, en una visita del presidente a Reynosa, en una mañanera, porque hay que recordar que llevaba a cabo sus mañaneras en esas giras que él hacía por la República, pues tocó una mañanera en Reynosa, donde tuve la fortuna de poder hacer uso de la palabra, y donde en esa mañanera, pues le di a conocer cuál era la situación de Tamaulipas, le hice ver prácticamente que no coincidíamos en muchas de las políticas públicas. En esa misma mañanera le recordé pues la historia de todo el proceso que él había llevado a cabo de desafuero. Le hice ver que todos esos ataques que se estaban llevando a cabo en contra de mi persona, pues no era producto de la casualidad, era producto de que veían que un gobierno que no era de su partido estaba dando resultados, y se avecinaban elecciones del 2021. Entonces,
lo que pasó ahí es que también se molestó mucho, seguramente porque probablemente ningún gobernador le había hablado de frente, no a espaldas de él, Carlos, eso sí quiero aclararlo, no faltándole al respeto, pero diciéndole las cosas como eran. Lo que estaba pasando en Tamaulipas y en muchas partes del país, pues por supuesto que le molestó, porque después de esa mañanera, donde tuve la oportunidad de decir lo que estaba pasando, nos fuimos a desayunar. Y en ese desayuno, Carlos, aproveché yo para comentarle que estaba pasando el contrabando de hidrocarburos, que estos estaban afectando directamente a las arcas federales, que afectaban también la participación de los estados, en este caso al estado de Tamaulipas, porque al omitir el IEPS, el impuesto del IEPS a las gasolinas, al pasar la gasolina o hidrocarburos de contrabando, pues esas partidas que llevan a la federación, pues tienen que regresar parte de estas a los estados, en este caso a Tamaulipas, y que no solamente me estaban afectando los ingresos del estado y a la federación, sino que yo veía que ese dinero lo estaban compartiendo con los grupos criminales y que era muy delicado, al grado que en ese momento estábamos en una explanada de Pemex, porque ahí fue la rueda de prensa, y le señalé, oiga, presidente, fíjese que en esa explanada, precisamente, ahí depositamos los 30 tanques de gasolinas que confiscamos, que ya pusimos a disposición. Como que no le puso mucho interés, le molestó que le haya yo señalado. Ya a través del tiempo nos dimos cuenta por qué. Pues que resulta que le descubrí, hice público, señalé y denuncié ante la Fiscalía General de la República una operación de corrupción y la red criminal probablemente más grande que se haya tenido en la historia de nuestro país. Y me refiero al huachicol fiscal, Carlos. Sí. Paco, una pregunta. ¿Tú percibes que Andrés y sus hijos son parte de esta sociedad de Huachicol? No creo. Estoy seguro. Los grandes negocios, los negocios jugosos que se llevan a cabo en el país, tienen el visto bueno del presidente de la República. Eso no lo dije yo. Lo dijo él. Él lo dijo. Y este es, sin temor a equivocarme, la red de complicidad y de corrupción política más grande de la historia de nuestro país. Entonces, yo lo que te puedo decir, Carlos, es que no hay forma que esto se pudo haber llevado a cabo sin el consentimiento del presidente, de el director general de aduanas, de los administradores de las aduanas y una red de funcionarios que estuvieron involucrados en esto. No estamos hablando de 15 mil millones de pesos, como fue el tema de Segalmex. Estamos hablando de 600 mil millones de pesos. Estás hablando de un Tren Maya. Estás hablando de prácticamente una refinería de 2 bocas. De ese tamaño es el boquete que le hicieron al gobierno federal al no ingresar esos recursos a la federación. Pero no solo eso, Carlos, fíjate lo delicado del tema. Parte de este dinero lo compartieron con los grupos criminales, fortalecieron las estructuras criminales con este recurso. Y no solo eso, en el 2021 está documentado, hay evidencias, hay pruebas, hay testimonios y hay denuncias de que con este dinero financiaron gran parte de las campañas del 2021. Esa es una realidad. Por eso es que están tan molestos, por eso es no solamente conmigo, si tú te fijas, tratan de evadir este tema porque no hay manera de tapar ese boquete, Carlos. Paco, a ver, te voy a pedir un favor para nuestro público. No somos economistas, somos industriales, somos profesionistas, etcétera. ¿Cómo se chingan la lana y quién tiene la lana? Porque cuando hablas de 600 mil millones, puedes comprar, yo creo que el Chase Manhattan Bank completo. ¿Cómo se maneja el dinero y cómo se maneja la distribución tanto de gasolina como quién se queda con la lana, en la cual obviamente no cobran impuestos ni el IEPES?
te platico dentro de los trabajos que hicimos en su momento de investigación e inteligencia. Detectamos que hay diferentes maneras que llevaron a cabo estos para introducir los hidrocarburos ilegalmente a territorio nacional, hacia México, de Estados Unidos a México, especialmente de Texas, en su momento de Texas. Lo que hacían era pasarlos por la línea de vacíos. Pasaban las pipas sin documentos, a pesar de que la compra de este producto se hacía legal en las refinerías de Texas o en los centros de distribución de Texas, y estos compraban el producto y el vendedor en Estados Unidos legalmente les decía, bueno, va para otro país y se les da algo, se le llama shipping export. Y estos se los daban, pero al cruzar, pues resulta que estaban puestos de acuerdo y declaraban que no traían ningún producto. Al no traer ningún producto, supuestamente, aunque venían cargadas, pues simplemente nunca sucedió. Vaya, ante los registros en México, pero en Estados Unidos sí queda registrado. Eso es con lo que no contaron. Fue tan burdo lo que hicieron cuando hicimos la primera operación y frenamos estos camiones, estas pipas. Pues lo que hicieron estos de una manera muy ingeniosa, porque son bandidos y grandes, dijeron, ¿cómo le hacemos? Entonces se trasladaron y empezaron a pasar a través de los ferrotanques, que viene siendo por los trenes, tanto por Matamoros como por Nuevo Laredo, que ahí existen dos cruces fronterizos, uno en cada uno, donde pasan los trenes con carga. Hicieron lo mismo, empezaron a pasar los ferrotanques, pero ahí no había manera de que alguna otra autoridad fuera de ellos pudiera detectar esa situación. Nos cansamos de hacer los señalamientos, se les dio a conocer a los administradores generales de las aduanas, ellos tuvieron conocimiento, hay las denuncias presentadas, está todo documentado. Lo que no contaron es que, fíjate bien, existe una área en Estados Unidos que es la Energy Commission, que ellos registran todas las exportaciones que llevan a cabo a todo el mundo, especialmente a México, y queda registrado. Pero a la vez, Aduanas México tiene que registrar el productos de hidrocarburos que entran a territorio nacional. Y estos son públicas, ya diferentes medios, bueno, nosotros hicimos lo propio, el Partido de Acción Nacional ya presentó las denuncias también, diputados federales hicieron lo propio. Resulta que al ser estas públicas, tan sencillo como tú agarrar toda la información de la área de energía de Estados Unidos, la Comisión de Energía, verificas cuántos litros o galones han sido exportados a México y obviamente, Carlos, tiene que estar a la par de lo que ingresó a territorio nacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Y cuando tú verificas, te das cuenta que hay un diferencial enorme y lo que se hace es nomás multiplicar por el pago de impuestos del IEPS. Pero, que en ese entonces Paco, era 4, sí. A ver. Y espérame, es que me preguntabas qué es lo que se hacen. Sí. Al no pagar ese dinero, obviamente pasan el producto y lo venden a quien consume los hidrocarburos. Pueden ser las mismas gasolineras, líneas de trailers. En su momento hicieron lo propio, seguramente a vender a la misma Comisión Federal de Electricidad, porque estas requieren diésel para la generación también de energía. Si bien es cierto que utilizan y han estado utilizando también combustóleo en lugar de gas, también utilizan el diésel, pero se los vendían entre ellos mismos, pero se los vendían también a las gasolinerías. Pero imagínate tú, todo ese diferencial, cuando tú sumas mes a mes lo que pasó de Estados Unidos a México y resulta que no queda ingresado en Aduanas México, quiere decir que todo ese producto no pagó el impuesto. Ese es como agarraban ese dinero, se lo repartían para los que manejaban esto, que era gente de aduanas,
eran funcionarios de gobierno, eran gente del mismo Morena, como el caso de Mario Delgado, que fue uno de los grandes operadores en su momento de todo esto, Ricardo Peralta, que era el administrador general de aduanas. Con todo esto pagaron las elecciones del 2021. Pero ¿qué es lo que sucedió? Después de que esto ya se hizo un alboroto muy grande, cerraron e hicieron un cuello de botella a través de la Comisión Reguladora de Energía, que son los que dan los permisos para que las empresas puedan importar ese producto. Y en lugar de haber 300 empresas, entre ellas muchas petroleras grandes como Shell, Chevron, Valero, que esas importan sus productos o exportan de Estados Unidos y importan adecuadamente y pagan sus impuestos a Estados Unidos, redujeron el número de permisos y dejaron muy poquitas las que ellos controlaban. ¿Para qué? Para tener el control absoluto. Pero después, ¿qué es lo que pasó, Carlos? Que fue tanto la impunidad y que nadie podía pararlos, que dijeron, oye, ¿y qué pasa si empezamos también con buquetanques? ¿Y qué crees que hicieron, Carlos? Pues pasaron de utilizar pipas a ferrotanques a través de los ferrocarriles a llevar buquetanques, que son los que se detectaron en Altamira y en Tampico. Altamira. Donde es, sí. En Altamira y en Tampico, donde pues es absurdo que llegue un buquetanque al puerto de Altamira y atraque el buque ni nada más ni nada menos que en un terreno baldío. Vaya, me explico para las personas que me están escuchando. Cuando llega un buquetanque a algún puerto, tiene que atracarse en un lugar donde se pueda verificar al barco, se pueda verificar a la tripulación, se tenga que verificar qué producto es lo que traen, los documentos del capitán y todo el personal. Tiene que entrar ahí COEPRIS o COFEPRIS para verificar el tema fitosanitario de sanidad. Pues no llegaron a ese lugar, porque aparte tienes que descargar el producto a unos tanques inmensos para cuantificar el producto que traes y así poder tú, como gobierno, en este caso aduanas, cobrar el impuesto. No sé si me está explicando. ¿Y qué es lo que hicieron? Perfecto. En lugar de eso? Pararon o atracaron el buque tanque en terrenos baldíos y pusieron pipas a ponerse a un lado del buque tanque y a descargar toda la gasolina o diéseles o turbocina, lo que trajeran. Es una barbaridad lo que se hizo, que no se puede de veras dimensionar todas las leyes y todas las violaciones que hicieron. Solamente se explica con el alto grado de impunidad y sobre todo todos los funcionarios de gobierno de todos los niveles que estuvieron involucrados en toda esa operación. Es por eso que ahorita, que es público, y tú verificas lo que se exportó de Estados Unidos, productos, y lo que se importa a México, pues por supuesto que tiene que cuadrar. No sé si estés de acuerdo en eso, tú y tu auditorio. Claro, claro. Bueno, es muy sencilla, es matemática simple. No se necesita ser ni financiero, ni economista, ni político, ni trabajar en aduanas. Es matemática simple. Entran a territorio nacional 100 litros de cualquier producto, se exportan de Estados Unidos 100 litros, entran a México 100 litros. No pueden salir de Estados Unidos 100 litros y llegar 50 a México. ¿Estás de acuerdo? No se perdieron en el puente internacional, ni se perdieron en ninguna. No, simplemente que no lo reportan para evitar pagar el IEPS.